Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un programa que cruza las fronteras del pensamiento. ¿Qué onda, Pepe? Te ves muy luminoso el día de hoy. Así es, Kelly, tú también estás muy luminosa. Y lo que pasa es que hoy vamos a encender a la oveja eléctrica con energía solar. Así es, estuvimos en Temisco, Morelos, en donde Pepe Gordon conversó con el doctor Claudio Estrada sobre las nuevas tecnologías para producir energía solar y un proceso que fue desarrollado por científicos mexicanos. Claudio, muchas gracias por esta conversación para la oveja eléctrica. Y ya que vamos a hablar de energía solar, pues tenemos aquí a Tonatiuh como Dios tutelar de esta conversación. Plantéanos un poco por qué esta imagen de Tonatiuh para este centro de investigación. Sí, con mucho gusto, Pepe. Bueno, la imagen es básicamente el artista, se le pidió al artista que hiciera algo recreativo con respecto a las deidades del pasado mexicano y pensamos justamente que Tonatiuh podría ser algo especial, justamente porque es una deidad dedicada al sol. Y vamos a conectar ahora el pasado con el presente. Llévanos a recorrer aquí estas instalaciones para ver qué es lo que estamos haciendo los modernos mexicanos con la energía solar. Con mucho gusto, claro que sí. Y Claudio, estamos aquí en uno de los salones en donde se hacen precisamente estas investigaciones en torno a la energía solar. ¿Qué tenemos en esta mesa? Sí, básicamente aquí tenemos materiales que han sido desarrollados en el centro con el propósito de aprovechar la radiación solar. La idea de estos materiales son varias. Una es en el sentido de poder controlar la radiación solar al paso de una ventana. Tenemos sustratos de vidrio donde ponemos depósitos de materiales, por ejemplo, puede ser un sulfuro de cobre, un sulfuro de estaño, y con la combinación de estas películas delgadas depositadas en el vidrio, uno logra obtener el control espectral del paso de la radiación solar. Y esto en términos concretos, ¿cómo se traduce? Es realmente muy importante, es la posibilidad de producir energía eléctrica a través del efecto fotovoltaico, desarrollando estas películas delgadas. La tecnología fotovoltaica ya existe en el mundo, ya existen los paneles fotovoltaicos, pero está dominada por otro tipo de tecnología, la tecnología del silicio, silicio cristalino, monocristalino, policristalino o amorfo, que es la que domina los mercados, que es una tecnología cara por proceso de producción y también por material. Este tipo de tecnología, que también es fotovoltaica, como está basada en película delgada, y la película delgada justamente es delgada porque estamos hablando de micrones, de depósitos de capas de átomos, el consumo de material es muy bajo y la forma de producirla es mucho más barata que la otra. Si logramos tener películas delgadas con eficiencias del orden del 5%, del 8%, en términos de costo-beneficio puede ser transferido a la industria y sería un hitazo tecnológico. Las actuales están del orden del 10-12%. En este camino de nuevas tecnologías solares, es muy interesante lo que se está desarrollando en el Centro de Investigación en Energía en Temisco, Morelos. Para ver de qué se trata, veamos al doctor Claudio Estrada y a Pepe en un cuartito sin aire acondicionado que con el sol de Temisco podría ser sofocante. Y Claudio, bueno, pues estamos en un cuarto que literalmente podríamos sentir como una especie de horno, y esto no es así. ¿Por qué? Es correcto lo que dices, Pepe, y la razón es porque tenemos ventanas especiales en el centro. Estas ventanas, que como las puedes ver, tienen una película delgada que si la tocas, las vas a sentir calientes, y bastante calientes. Sí, claro que sí. ¿De qué temperatura? Estamos hablando aquí de más de 40 grados centígrados. La razón es porque tiene una película especial esta ventana que al pasar la radiación solar se queda atrapada allí. Si no tuviéramos nosotros esa película, como ocurre en las ventanas convencionales, la radiación pasa y es ganada esta energía en el interior y sube la temperatura. Esta investigación empezamos en pedazos de vidrio pequeños, donde logramos hacer las combinaciones adecuadas de las sustancias, donde hacíamos la inversión de estos vidrios para hacer el depósito químico. Y estas combinaciones fueron las que nos permitieron alcanzar hasta un 50% en la reducción del paso de la energía solar. Y después tuvimos el problema de quererlo hacer en áreas grandes y para eso tuvimos que construir
como aquí lo estás viendo, este es un área grande, pero esto se tenía que haber hecho en depósito en tinajas como las que estás viendo aquí. En esa tinaja que mide 1,22, 2,44, que son los tamaños comerciales de cualquier hoja de vidrio o de policarbonato como es este, se llena la solución química y se sumerge hasta se deja ahí adentro un cierto tiempo, se saca, se seca y después se sumerge en otra tinaja para que haya otro tipo de película que se adhiere a las anteriores, hasta que queda la película, el compuesto de películas delgadas sobre el sustrato y entonces ya queda armado el controlador óptico en la ventana. Y en los grandes edificios, ¿qué querría decir esto? Bueno, justamente nosotros en muchas ciudades modernas existen los edificios enormes que son literalmente captadores solares, son edificios de cristal. Y estas ventanerías... Torres infernales en el sentido del calor que pueden tener adentro, literalmente, ¿no? Son torres infernales. No lo son porque utilizan sistemas de aire acondicionado que son grandes consumidores de energía. Entonces, esta tecnología va dirigida hacia el ahorro y uso eficiente de la energía y hacia la disminución del consumo de energía eléctrica en aires acondicionados, que implicaría, por ejemplo, hasta un 50% en la reducción de consumo energético eléctrico y por lo tanto de generación de gases de efecto invernadero. ¿Y esta tecnología desarrollada aquí en este centro? Esta tecnología desarrollada por científicos mexicanos en este centro, así es. Pues eso es algo que deberían de conocer más nuestros industriales, ¿no? Yo estoy convencido de ello, así es. Y podrían acercarse a nosotros para que les diéramos más información sobre el tópico. Entre otras posibilidades que abre esta tecnología, hay que imaginar automóviles que no se quedan ardiendo cuando han permanecido estacionados bajo el sol y además requieren 50% menos de aire acondicionado. Seguiremos hablando de energía solar después del corte y de la sección de nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de compromiso social. En noviembre de 2008, la Universidad Autónoma Metropolitana inauguró el clúster Aitzaola, una de las supercomputadoras más potentes y veloces de América Latina, sistema que forma parte del proyecto nacional denominado Delta Metropolitana de Cómputo de Alto Rendimiento. Amenazada por la expansión urbana y el turismo depredador, Xochimilco constituye una de las más importantes áreas naturales protegidas de gran valor histórico y cultural. De ahí, la importancia de que la UAM haya implementado el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas Cuemanco, mejor conocido como CIBAC, que trabaja en la preservación y reproducción de especies nativas y endémicas como el ajolote. Más allá del misticismo que los rodea, existe un importante problema de salud pública relacionada con trastornos del sueño. Apnea, insomnio y sonambulismo son apenas 3 de los 84 padecimientos que obstaculizan el buen funcionamiento del cuerpo. Por ello, desde 2003, la UAM tiene en operación su propia clínica que brinda diagnóstico y tratamiento, forma especialistas en el área y contribuye al desarrollo científico. El científico estadounidense Norman Borlaug murió a los 95 años de edad. Doctor en patología vegetal y Premio Nobel de la Paz en 1970, Borlaug trabajó e investigó por más de 60 años en la Universidad Autónoma Chapingo. Después de que México logró autosuficiencia en trigo hacia fines de los años 50, sus investigaciones rindieron fruto en países como India, Pakistán, Turquía, España y China. En sus esfuerzos por combatir el hambre, Borlaug era un convencido de que no habría paz en el mundo con los estómagos vacíos. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, que hoy está encendida con los nuevos desarrollos de la tecnología solar. ¿Cómo se mueve esta energía? Veremos un extraño modelo que sirve para estudiarla. Pues tenemos aquí una fuente en el instituto, en este centro de investigación de energía solar, que curiosamente te sirve para ilustrar algunos de los conceptos matemáticos que están involucrados en esta investigación, ¿no? Así es correcto eso. La fuente es un hongo que se produce por el agua al pasar por el difusor, que hace que se dé justamente esa forma de hongo. Y lo que tenemos ahí es un flujo laminar de agua. Llevamos cursos de fluidos. Y en esos cursos de fluidos explicamos qué es un flujo laminar y qué es un flujo turbulento.
Y parte de lo que describimos es toda la matemática que nos posibilita describir el comportamiento de estos fluidos. Fluidos que son fundamentales para los sistemas de conversión en energía que estudiamos y desarrollamos en este centro. Además, operados con energía solar. Además, esta fuente, ¿no? Además, esta agua está siendo movida por el sol, porque la bomba con lo que estamos bombeando a la fuente viene de los paneles fotovoltaicos que vamos a ver en un momento más, ubicados en la plataforma solar del centro. Hermosa la forma de este hongo de agua que sirve para estudiar la energía solar. El doctor Claudio Estrada y Pepe Gordon comparan el impacto de la energía solar con otras formas de energía que afectan a nuestro medio ambiente. Y una forma muy limpia de generar energía eléctrica, en vez de generar la energía eléctrica a través del sol almacenado, que es el petróleo, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Actualmente el 80% de la energía primaria que se consume en el mundo es energía fósil. Las grandes centrales eléctricas basadas en quema de carbón, en quema de petróleo o en quema de gas, estas formas de combustibles fósiles no son más que reservas que tardaron muchísimos años en hacerse, de plantas que existieron hace millones de años. Y el proceso de la fotosíntesis no es más que una activación que se da por la presencia de la energía solar. Por la presencia de la energía solar, y es una energía además que al quedar almacenada en forma de petróleo o de hidrocarburos, el problema es que no es renovable. Tienes toda la razón, no es renovable porque es finita, las cantidades están dadas ahí, y el serio problema que tenemos actualmente, Pepe, es que este material, que es muy abundante en la Tierra o era muy abundante, como lo estamos explotando en forma indiscriminada, los hidrocarburos, estamos quemando petróleo a una tasa impresionante. Esta quema limpia del petróleo, en el mejor de los casos, te produce agua y CO2. Y este CO2 que se está acumulando en la atmósfera es lo que está produciendo toda la perturbación en la dinámica atmosférica, lo que llamamos cambio climático. Y de lo que estamos hablando aquí es de utilizar a la energía solar en forma directa para producir energía eléctrica y no sin la necesidad de tener que utilizar energía fósil. Literalmente, energía fósil contra una energía que siempre está ahí, renovable, limpia. Como decía el poeta Homero Aridgis, el sol es el secreto mejor guardado que paradójicamente está a la vista de todos. Hay que aprovecharlo. Y eso es lo que ya ocurre en Islandia, en España y en Japón. Veamos lo que ya se puede hacer con energía solar. ¿Qué posibilidades hay hoy en día prácticamente, por ejemplo, de dotar de electricidad a una ciudad y en qué lugares se está haciendo ya esto? Bueno, hay varios ejemplos a nivel mundial de países que le han apostado a estas tecnologías y que están teniendo progresos impresionantes. Desde luego tengo que citar a los japoneses, que son el país que produce más celdas fotovoltaicas en el mundo, seguidos por los europeos. Además que son cada vez más finitas y más económicas y eficientes, ¿no? Exactamente, las tecnologías fotovoltaicas están siendo transformadas. La que yo acabo de comentar es la de silicio, la tecnología de silicio. Vienen tecnologías de películas delgadas, ya están incluso en el mercado, por ejemplo, películas producidas por telurio de cadmio a través de sistemas de plasmas, y otras que estamos desarrollando en el centro de películas delgadas con depósito químico. Lo interesante de estas nuevas tecnologías es que son más baratas que las anteriores y se están llegando a los mismos niveles de eficiencia que las anteriores. Fascinante la idea de una ciudad que bien podríamos llamar solar, alimentada por una energía eficiente, económica y limpia. ¿Cuánto nos falta para llegar ahí? Seguiremos hablando de ello, pero ahora vamos al performance de la ciencia. ¿Qué nos traes el día de hoy, Kelly? El día de hoy, Pepe, te traigo un truco muy interesante. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí 2 copas rebosantes de agua, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a ver la primera, cómo reacciona. Tenemos aquí unas piedras, las voy a introducir. Por supuesto, el agua
se desborda, ¿no? Claro, el principio de Arquímedes. Ahora voy a hacer que esta agua no se comporte de la misma manera. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Tenemos aquí 400 alfileres. 400 alfileres. Y los voy a introducir. Se cayó una gotita de agua, pero creo que es más por el movimiento de la mesa que por otra cosa, ¿no? 400 alfileres, y lo que estamos viendo es que se está haciendo una especie de curva en relación a cómo estaba antes el agua en el filo de la copa. Así es, justamente lo que estamos viendo aquí no es que esté violando el principio de Arquímedes. Sí, vamos a ver la ciencia que está detrás del truco. De la magia. Lo que vemos aquí es que justamente se hace una burbujita, digamos, en el filo de la copa, porque es el volumen que está desplazando los alfileres. Los alfileres parecen muy montoneros y parecen muchos, pero su volumen no es suficiente su masa no es suficiente para desplazar el volumen del agua, y de esta manera el agua no se tira, mientras que aquí con las piedras vimos que el agua sí se desbordaba. Es realmente una ilusión óptica creada por el montón de alfileres, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Kelly. Y bueno, nosotros volvemos enseguida a la oveja eléctrica cargada con luz y energía solar, sin alfileres. Estamos de regreso en la oveja eléctrica. Nuestro tema el día de hoy, el secreto mejor guardado que está a simple vista. Un yacimiento que no se agota, el manantial de la energía solar. El doctor Claudio Estrada y Pepe Gordon conversan sobre la energía del futuro. ¿Cuándo llegará? Se ha hablado de que la energía solar es la energía del futuro, y desafortunadamente eso lo hemos escuchado desde hace varios años, yo casi podría decirte que décadas. ¿En qué estadio estamos en este momento para verdaderamente hacer realidad el sueño de una energía solar que pudiera mantener o sostener la electricidad de grandes ciudades? Estamos en los albores, realmente estamos apenas en el inicio de lo que van a ser los mercados futuros energéticos controlados con la energía solar. Realmente apenas estamos, aunque en la última década te puedo afirmar con toda seriedad que la tecnología fotovoltaica de las energías renovables es la de más rápido crecimiento. ¿Qué tan rápido crecimiento? Con razones de crecimiento anual del 20-30%. Hoy por hoy este es un mercado de más de 100,000 millones de dólares, el mercado de las energías renovables. Y de las energías renovables son dos las dominantes, sin lugar a dudas, la energía eólica y la energía fotovoltaica. La producida por el aire, por el viento. La energía eólica, la producida por las turbinas de viento, sí, y la energía fotovoltaica. Y lo que te puedo decir es que estamos apenas en el inicio de una transformación energética profunda en el sistema energético mundial, que está basado, como lo comentaba hace un momento, en el petróleo y en los hidrocarburos. Y urge que hagamos esta transición hacia fuentes sustentables de energía, fuentes que no son finitas y fuentes que no impacten el medio ambiente como las actuales. Yo creo que el futuro viene por un uso mucho más racional de los fósiles, sin lugar a dudas, y al final de la utilización de las energías naturales que existen en la Tierra que no contaminan. Doctor Claudio Estrada, de veras muchas gracias por esta conversación para la oveja eléctrica que va a poder ser encendida por medio del sol. Seguro que sí, Pepe. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde aquí en el Centro de Investigación en Energía. La universidad les agradece. Muchísimas gracias. México, decía Octavio Paz, es un país solar desde el punto de vista mítico, pero también puede serlo desde el punto de vista científico, gracias a los investigadores del sol, de la energía que no requiere del uso y abuso de los yacimientos petroleros en mares profundos. Requiere solamente de imaginación, de inteligencia y de visión. Estamos hablando de visión de Estado para tomar el sol en nuestras manos. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa. Querido Manuel, como siempre, bienvenido aquí a la Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe.
Oye, pues fíjate que cuando estamos hablando de las necesidades energéticas y cómo la energía solar puede ayudarnos en este camino, a veces pensamos en qué tanto gastamos energía cuando estamos utilizando nuestras computadoras. ¿De qué tamaño de problema estamos hablando o de posibilidades de reducir el problema energético? Bueno, actualmente una computadora de escritorio, de estas que tenemos así, estas cajas grandes, ocupa más o menos de energía gasta lo que gasta un foco de 60 watts, más o menos. Entonces, si yo tengo mi máquina prendida unas 10 horas por día, que es más o menos el promedio que tengo la máquina prendida, independientemente que esté o no esté yo en la computadora. Claro, a veces me voy y la dejo ahí, no me voy a apagarla y prenderla 40 veces al día, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, podría hacerlo, pero en principio es mucho más cómodo porque no hay que arrancar. Y por cierto, ¿qué sería más consumidor de energía? ¿Arrancarla y prenderla o dejarla encendida? Bueno, desde luego... Arrancarla y prenderla varias veces. Varias veces no afecta en nada. Okay. Lo único que pasa es que perderíamos más tiempo en esperar a que arranque, la computadora. Sí. Pero 60 watts es un foco que más o menos da cierta luz y consideremos que si tenemos, no sé, 4 o 5 focos prendidos de 60 watts todo el día en una casa, ¿cuánto equivale en términos de dinero en consumo al final del día, ¿no? Y al mes. Y cuando llega la cuenta y nos alarmamos porque la compañía de luz, aparte que siempre nos carga cosas que quizás no son ciertas, aparte de lo que de veras estamos gastando. El punto es que la energía sí es clave para el asunto de las computadoras y algo tenemos que hacer. Las computadoras modernas de las portátiles, por ejemplo, cada vez utilizan menos energía. Tan es así que los requerimientos de los chips están bajando. La razón para bajar los requerimientos de energía son dos. Uno es que ocupen menos energía y otro es que se calienten menos. Claro, ¿sí? Claro. Actualmente un procesador de marca importante tiene un disipador de calor encima del chip porque si se lo quito, se quema. Empieza a salir humo. Y por eso están siempre con ese ruidito que a veces es bastante... Hay que estar siempre ventilando el asunto porque no podemos mantener eso tan caliente. Sí. El punto es que tenemos que reducir la cantidad de energía que usamos en nuestros equipos, ¿sí? Quizás la mejor opción es, bueno, las pantallas se apagan ahora automáticamente después de cierto tiempo de que no hay actividad. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Otra es decididamente pues apagarlas y aguantarnos cada vez que tenemos que prenderla y aguantar el par de minutos para que rearranque todo el asunto. Pero algo tenemos que hacer, porque la cantidad de energía que está ocupando el mundo se va a triplicar en unos años. Oye, pero a ver, cuando estamos hablando de dejarla encendida y entra en estado de hibernación, ¿ya no consumimos esos 60 watts? Ya no consumimos eso porque ya el disco ni siquiera está girando. Entonces se puede dejar prendida siempre y cuando está hibernando, pero algo de consumo de energía debe de estar teniendo, claro, aunque mucho menor a 60 watts. Mucho menor a 60 watts, pero tiene que estarse acordando de cómo estaban las cosas, porque al abrir la laptop o al prenderla de nuevo, se queda en donde nos quedamos. Claro. Entonces se tiene que acordar dónde nos quedamos. En cualquiera de los casos, sí se usa mucho menos energía, sobre todo en una laptop, porque la laptop ya no entra el disco duro, a menos que necesitemos hacer un acceso al disco, si no, no le hace caso. Y eso consume cualquier cantidad de energía, porque hay que prender un motor y hay que hacer girar el disco y girarlo a cierta velocidad, que son 7.200 revoluciones por minuto, es todo un rollo. Sí, claro, claro. Y bueno, pues el paso y el avance de la tecnología a ser más eficientes en términos de energía las computadoras, ahí está dado y soñamos algún día en tener una computadora solar, ¿no? Así es. De hecho, algo tenemos que hacer. Independientemente si llegamos a la energía solar o no, tenemos que reducir nuestro gasto de energía porque no hay mundo que lo resista. Así es. Pues como siempre, te agradezco mucho tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscón. Pues querida Miriam, como siempre, un gusto vernos. Y bueno, fíjate que hoy hemos estado hablando de energía solar. Y cuando vemos el tamaño de una mosca y lo comparamos con el tamaño del Sol, bueno, pues estamos hablando de ciertas proporciones que son distintas. Pues sí, ¿no? ¿No? Y siempre usas el ejemplo de la mosca, ¿eh? Claro, bueno, claro. Esto nos obliga a hablar de un asunto aplicable a la ciencia, aplicable a la vida misma, que es el punto de vista y la perspectiva. Mira, algunos diccionarios, o la perversidad más bien de algunos diccionarios, definen lo grande como lo que no es chico y lo chico como lo que no es grande. Pero bueno, el universo a veces tiene opiniones mucho más radicales. Así que, ¿qué te parece si vemos de qué se trata la opinión de este día? Claro que sí.
Esto que ve usted aquí no es el cuadro de alguien que ha copiado al artista Marrotzko. Es una comparación entre el Sol, pequeña bolita que flota a la izquierda del cuadro, y la estrella más grande de las que hasta el momento se conocen. Esa bolita pequeña, el Sol, es una estrella relativamente ordinaria y poco interesante, pero si no fuera por ella, la oveja eléctrica no existiría. Solo conocemos una fracción infinitesimal de las estrellas que existen en nuestra galaxia, así que del universo ni hablar, no sabemos casi nada. Posiblemente, cuando se descubran estrellas aún mayores, dejarán a las gigantes en el rango de una nuez. Descubierta hace relativamente poco, BY Canis Majoris es tan enorme que no se sabe bien si clasificarla como la supergigante, pues hay quien piensa que merece una nueva forma de nombrar ese tamaño, de ahí que se hable ya de la hipergigante. Su volumen colosal es de unas 1.800 a 2.100 veces superior al de nuestro Sol. Es tan grande que si reemplazáramos nuestra estrella por esa otra, su radio se extendería hasta Saturno, lo que no nos conviene porque nosotros nos evaporaríamos antes de que nos diera tiempo de despedirnos de nuestro auditorio. Ya lo sabe, BY Canis Majoris es la gigante roja que nos hace sentir como un pequeño grano de café disuelto en el universo. Con el sol de la imaginación y la belleza que nos trae la sección de Miriam Moscona, con la energía solar que el día de hoy encendió a la oveja eléctrica, llegamos al final de esta emisión. Los esperamos la próxima semana con un episodio más de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con el doctor José Luis Díaz para hablar sobre la neurobiología de la emoción musical. ¿Por qué nos gusta la música? ¿Por qué acudimos a conciertos? ¿Por qué nos ponemos audífonos para escuchar música? ¿Qué es lo que nos pasa cuando escuchamos una música que nos conmueve hasta el alma? Para averiguarlo, vengan ustedes a La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22, donde hablaremos sobre cerebro y música, donde hablaremos sobre el misterio del hombre que canta, aquí en Canal 22.